En este video vamos a ver una de las tantas cosas que podemos hacer una vez hayamos creado la malla base de un personaje. Si quieres saber cómo hacer eso, te invitamos a que cheques nuestro video de la creación de la base de un personaje. Lo que ahora vamos a ver es cómo empezar la escultura de la cara de nuestro personaje. En este caso, nuestra malla tiene una cuenta de cara relativamente alta. Esto lo podemos hacer ya sea subdividiendo la malla, utilizando un modificador como Multi-Res, también lo podemos hacer con la opción de Remesh o con la herramienta de Dyntopo. Esta última vamos a ver un poco cómo se utiliza para poder agregar detalle en algunas zonas. Esta demostración es más acerca del proceso general para esculpir un rostro que una pieza terminada. En este caso es más el entender cómo generamos los volúmenes base y qué herramientas son buenas para marcar las formas que la cara tiene, que para un proceso terminado después solo es suavizar lo que hemos realizado y agregar algún tipo de textura, ya sea con alfas o con esculpido tradicional. Para este proceso realmente vamos a utilizar muy pocos pinceles. Vamos a utilizar el pincel de Draw, que nos permite marcar cuencas, por ejemplo, o hacer pequeñas elevaciones con las cuales podemos ir agregando volumen poco a poco. Vamos a utilizar también Draw Sharp, cuya función es básicamente marcar dónde habría hendiduras. También vamos a utilizar Clay Strips, eso lo vamos a utilizar en combinación con Dyntopo, ya que con esto podemos agregar volúmenes de manera muy rápida y hacer que podamos deformar un poco más la malla. Vamos a estar utilizando obviamente Smooth, el cual activamos manteniendo presionado Shift, y en etapas posteriores, casi al final de este proceso, vamos a utilizar Crease. Crease lo que hace es algo parecido a Draw Sharp en cuanto a que genera una hendidura, pero también jala los bordes y es una especie de pinch sobre la hendidura. Y por último, los tres pinceles que más vamos a estar utilizando son Grab, con el cual vamos a hacer los movimientos no tan grandes de la cara, pero que sí están ayudando a definir el volumen general. Elastic Deform, que es similar a Grab, solo que su área de efecto es más grande. Y por último, Snake Hook, que sigue estando dentro de esta línea que utilizamos para mover la geometría, pero la zona de acción es más pequeña y la deformación es más grande. La manera en la que cambiamos el tamaño del pincel es presionando F, luego movemos el mouse para hacerlo más grande o más chico y damos clic para seleccionar el nuevo tamaño. Para cambiar la fuerza con la que estamos haciendo el efecto, vamos a presionar Shift F y el proceso va a ser el mismo. Cuando utilicemos Dyntopo, tenemos que poner en el tercer menú Constant Detail. Esto lo que hace es darnos un parámetro en el cual no va a agregar más caras de la resolución que le estamos indicando, y conforme nosotros vayamos avanzando en etapas podemos ir agregando ese nivel de detalle. Una nota al utilizar este proceso con Dyntopo es que el número va a depender de la escala del proyecto. Si es un objeto muy grande, el número va a poder ser más pequeño y generar mayor geometría. Si es un objeto más chico, vamos a necesitar un número más grande para poder dividir la malla en triángulos y que esto nos dé la resolución que necesitamos. Se puede notar que a lo largo de este proceso no tuve que agregar más detalle. Esto es porque estamos en una etapa de marcar volumen en la cual no nos estamos preocupando per se por los detalles específicos, sino por las formas generales que tiene la cara. Este es un buen momento para aclarar que este proceso no es algo que suceda inmediato. En este caso estamos viendo un video de 9 minutos. Sin embargo, el tiempo real en el que se grabó todo esto es más o menos el de 1 hora 20. Es importante tener esta consideración para no querer que las cosas ocurran de manera instantánea y poco a poco vayamos construyendo lo que necesitamos. Para marcar las cuencas de los ojos estoy utilizando el pincel de Draw. Normalmente lo que Draw hace es agregar volumen. Si nosotros queremos hacer hendiduras, solo tenemos que presionar la tecla Control. Para hacer la forma de la nariz realicé una máscara. Esto es tan sencillo como presionar Ctrl Shift y luego dar clic y arrastrar con el mouse para dibujar la máscara. Una vez que ya no vamos a utilizar la máscara,
Para borrarla tenemos que presionar Alt M. También la podemos invertir presionando Ctrl I. De igual manera, utiliza esa técnica para realizar las orejas. Esto lo pueden hacer de la manera en la que lo estamos viendo en pantalla, y también pueden agregar otra pieza que no provenga como tal de la cabeza. Para marcar los labios utilicé Draw Sharp. Gran parte de lo que utilizamos Draw Sharp es para esto, para marcar dónde van a estar los diferentes pliegues y las zonas más bajas que va a tener el rostro. Es importante que cuando trabajemos este tipo de cosas tengamos la referencia del modelo al que queremos aproximarnos. En este caso yo lo tengo en un segundo monitor para que sea más clara la visualización de la escultura, pero lo mejor sería que lo tuviéramos ahí mismo dentro de Blender agregándolo como una referencia. En general el proceso que se realiza es marcar los volúmenes ya sea con Draw Sharp para saber en dónde van a estar, o empezar a meter material con Draw o con Clay Strips y luego utilizar la herramienta de Grab para moverlo y empezar a desplazar las formas que tendrían que tener. Al principio puede no verse muy convincente, sin embargo, esto es un proceso en el que poco a poco vamos a ir llegando a las formas generales. Es un proceso hasta cierto punto aditivo en el cual no vamos a obtener resultados inmediatos, pero sí poco a poco, conforme vayamos agregando volúmenes, como vayamos quitando espacios, vamos a ir llegando a la forma que deseamos y a algo que se parezca al humano o a lo que queramos realizar en este caso. Los globos oculares los hice agregando una esfera nueva para poder saber más o menos el espacio que utilizarían los ojos, y luego los párpados hice jalando la malla poco a poco. Esta es una de las maneras de hacer párpados. Sin embargo, también podemos hacerlo con geometría externa que después soldamos a la malla utilizando Remesh. En este caso, la manera en la que lo realicé fue el proceso en el cual no tenemos que salir como tal de la malla que ya empezamos a modificar y podamos ver que hay más de una solución a un problema. También es importante que en este punto nos quedemos con los volúmenes más generales y que empecemos a ver cómo es que estos están provocando las formas, porque por ejemplo con los ojos, al principio tengo unos ojos muy saltones y muy grandes, y aunque sí empiezo a trabajarlos para tener una idea de dónde están situados los párpados, después los empujo un poco más dentro del cráneo para hacer que no sean unos ojos que estén a punto de salirse, y como podemos ir viendo a lo largo del video, después los vuelvo a rescalar, a reposicionar. El punto es que no comprometemos el detalle de la pieza para que los cambios que podamos hacer sean muchísimo más rápidos y prácticos. En general, el proceso, como lo podemos ver, es prácticamente usando las mismas herramientas en diferentes circunstancias para ir llegando a las formas que necesitamos. Los puntos que sabemos que son importantes y que son claros para que poco a poco vayamos encontrando las formas generales es el posicionamiento de los ojos, la longitud de la nariz, las partes más duras del cráneo, que por ejemplo son los pómulos, la manera en la que la mandíbula echa un poco hacia adelante, los labios, la pequeña protuberancia que tenemos en las cejas, la forma principal de la mandíbula. Esos son los pequeños detalles que poco a poco tenemos que ir empujando y tenemos que ir dándole una relación a las formas para que sepamos cómo es que estamos generando la relación de elementos del rostro. También un proceso que podemos ir haciendo es movernos de parte en parte. Como lo estamos viendo, el rostro está conectado por muchos factores, y a veces la misma forma que pueden tener los párpados afecta la forma en la que la nariz se une en el puente nasal. También los pómulos afectan qué tan profundo o qué tan salido se puede sentir el párpado inferior. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte de nuestro contenido. Coméntanos abajo tus dudas y sugerencias para futuros videos.